Parashá número 21. Kitizá. Cuando tomes un censo, cuando hagas un censo. Éxodo, Shemot, capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. Primera aliyá. Shemot, capítulo 30, versículo 11, al capítulo 31, versículo 17. Yahweh dijo a Moshe: cuando tomes o hagas un censo de los hijos de Israel y los inscribas cada uno, al inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Según la promesa a Abraham, no se podía contar a los hijos de Israel. Génesis, Bereshit, capítulo 15, versículo 5. Y lo sacó afuera y le dijo: observa ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis, Bereshit, capítulo 32, versículo 12. Pero tú mismo dijiste: de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Un peligro es contar a los hijos de Israel. Cuando el rey David intentó hacerlo, una vez vino una plaga sobre el pueblo. Segunda de Samuel, Shmuel Bet, capítulo 24, versículo 1 al versículo 10. Y complementa Primera de Crónicas, Divrei Hayim, Aleph, capítulo 21, versículos 6 y 7. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. También esto desagradó a Elohim e hirió a Israel. Los hijos de Israel tendrán que hacer dos cosas para evitar la plaga: que cada uno dé una moneda y así se pueda contar las monedas en lugar del pueblo directamente. Que esa moneda de plata sirva como un precio de rescate, una expiación para que no venga la plaga al ser contados. Shemot, capítulo 30, versículo 13. Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban: medio shekel conforme al peso del santuario, 20 guaras por shekel, medio shekel como ofrenda a Yahweh. Esto nos permite entender que el monto a pagar era solo simbólico. Sin embargo, trae otra enseñanza en el hecho de ser medio shekel, el cual es otro de los detalles de unidad, hermandad y necesidad del uno por el otro. Yeshua veía de esta misma forma a sus talmidim, Lucas, y lee el capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Adón nombró otros 70 talmidim y los mandó delante de él, en parejas, a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. Shemot, capítulo 30, versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Hashem. Solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados y salir al ejército. No contaban a las mujeres. Las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto para el tabernáculo ni de ir al ejército. Shemot, capítulo 30, versículo 5. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda a Hashem para hacer expiación por vuestras vidas. Cada alma tenía un precio de rescate de medio ciclo. Los ricos no pagaban más, ni los pobres pagaban menos. Esto nos enseña que cada alma tiene el mismo valor delante del Eterno, no importa el estatus económico que tenga.
Shemot capítulo 30, versículo 16. Tomarás a los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Hashem como expiación por vuestras vidas. Este impuesto no se tomó solamente una vez, sino en el futuro también. El medio ciclo servía para el servicio del tabernáculo. La primera vez que sirvió para las basas y demás objetos de plata, Éxodo Shemot capítulo 38, versículo 25 al 28. Cuenta el Talmud de Jerusalén. Este impuesto anual se usó para la adquisición de las ofrendas comunales. Segunda de Reyes, Melaquim Bet, capítulo 12, versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes: toda la plata consagrada que se acostumbra a traer a la casa de Yud-Hei Bat-Hei, tanto la plata del rescate de cada persona, según está estipulado, así como la plata que cada uno trae voluntariamente a la casa de Yud-Hei Bat-Hei. Segunda de Crónicas, Divrei Hayaim, capítulo 24, versículo 6. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no requeriste de los levitas que trajeran de Judá y de Jerusalén el tributo de Moisés, siervo de Yud-Hei Bat-Hei, y de la asamblea de Israel para el tabernáculo de reunión? Nehemías capítulo 10, versículo 32. Además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con el tercio de un ciclo para el servicio de la casa de nuestro Dios. En el tiempo del segundo templo se recordaba anualmente en todas las ciudades en el primer día de Adar, último mes del año, que cada uno preparara medio shekel para el templo, Beit Hamikdash. La colecta ocurría entre el 15 de Adar y Rosh Hodesh, el primer día de Nisan. De esto aprendemos en qué época vinieron a nuestro maestro a pedirle el impuesto anual del templo. Mateo Matillá, capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Y cuando llegó a la casa, Yeshua se le anticipó diciendo: ¿qué opina Simón? ¿De quienes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Yeshua le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Shemot capítulo 30, versículo 18. Harás también una pila de bronce, con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. La pila fue colocada un poco hacia el sur del medio de la entrada del tabernáculo. El altar estaba colocado en línea con el centro de la entrada, lo que nos enseña que debemos limpiarnos antes de acercarnos a la presencia del Altísimo. Salmo Tehil, capítulo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Yud-Hei Bat-Hei? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Shemot capítulo 30, versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo:
Este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. Este aceite era especial, con un propósito especial, no era un aceite cualquiera, ya que era preparado con los ingredientes relatados en los versículos anteriores. Esta unción tenía que durar todas las generaciones. Al día de hoy no se sabe nada de ella. Según el Midrash, fue escondida antes de la destrucción del primer templo, pero será restituido en el tiempo del Mesías. Shemot capítulo 30, versículo 32. No se derramará sobre nadie ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es, y santo será para vosotros. Santo significa que ha sido apartado para un uso sagrado exclusivo. Esta mezcla solo puede ser usada en el templo. Shemot capítulo 30, versículo 34. Entonces Hashem dijo a Moshe: toma especias, bálsamo, ónix, aromático y gálbano, especies e incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. El gálbano tiene un aroma desagradable. De esto se aprende que los que no son muy honrosos no deben ser separados, sino incluidos en el grupo para que juntos puedan producir un olor fragante delante del Eterno. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 12, versículo 14 al 27. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo del Mesías, y cada uno individualmente un miembro de él. En total había 11 diferentes especies en el saumerio: bálsamo, onique, aromático, gálbano, incienso puro, mirra, casia, espina, cardo, azafrán, costo, corteza aromática y canela. Los nombres de estas especias no son necesariamente las que corresponden exactamente a las palabras hebreas. Esto constituye todavía un motivo de discusión entre los comentaristas. Shemot capítulo 30, versículo 36. Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. El propósito principal para la construcción del tabernáculo es que haya un lugar de encuentro entre el Eterno y su pueblo.
La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como encontraré es yaad, que significa fijar una cita. Una cita tiene que ver con dos cosas: tiempo y lugar. Existen ciertos tiempos que el Eterno ha fijado para encontrarse con su novia, y hay un lugar fijado donde se hace el encuentro. El tabernáculo fue creado para tener un lugar fijo para un encuentro divino. Éxodo, Shemot, capítulo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Éxodo, Shemot, capítulo 29, versículo 42 y 43. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante de Hashem, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado para mi gloria. Éxodo, Shemot, capítulo 30, versículo 6. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Números, Bemidbar, capítulo 7, versículo 4. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. El tabernáculo es llamado tienda de reunión, en hebreo Ohel Moed, y aparece 140 veces en las Escrituras. Esto nos enseña la importancia de tener una relación personal con el Eterno. Existe un lugar de encuentro divino. ¿Dónde está? En el lugar santísimo, encima del propiciatorio. Ese es el lugar de encuentro en cada templo, incluso en el hombre. En lo más íntimo del corazón hay un lugar de encuentro entre el Eterno y el hombre. El texto que estamos estudiando dice que hay que presentar un poco del incienso delante del testimonio donde el Eterno se encuentra con el individuo. El incienso significa el conocimiento, simboliza el conocimiento. Segunda de Corintios, Corintillín Bet, capítulo 2, versículo 14 y 15. Cuando se habla de moler un poco del incienso y poner un poco del incienso delante del testimonio donde hay un encuentro íntimo, se puede entender como tomar una pequeña porción de las Escrituras, desmenuzarla, meditar en ella y presentarla en oración con el entendimiento en nuestras oraciones diarias. Así tendremos un encuentro con el Eterno. La base para el encuentro con el Eterno es la revelación de las Escrituras. Así que si estás leyendo la Torá y te viene alguna luz o algún texto te está tocando emocionalmente, allí hay incienso para moler y presentar delante del Eterno para tener un encuentro con Él. Toma esa porción de las Escrituras, estúdiala, busca su significado en hebreo, apréndela de memoria y úsala para venir ante la presencia del Eterno y así tendrás intimidad con Él. Como está escrito, santidad de santidades será para vosotros. Esta expresión puede ser entendida como intimidad de intimidades, como está escrito en Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, capítulo 1, versículo 2 al 4. Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como un ungüento purificado.
por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. El Eterno desea tener esa intimidad contigo. Usa el incienso que tienes, muélelo y preséntalo ante él y luego verás. Shemot capítulo 31 versículo 2. Mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Betzalel de la tribu de Yehudá simboliza al Mashiach. Es mencionado por nombre 8 veces en las Escrituras. Su nombre significa en la sombra de Elohim. Según Rambam, Betzalel tenía solo 13 años de edad en este momento. Shemot capítulo 31, versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, del Rúa, de Yud-Hei Bat-Hei, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Aquí aparecen 3 palabras. Sabiduría, en hebreo jochma, se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. Inteligencia, en hebreo tebuná, se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo, a partir de lo que ha aprendido. Y conocimiento, en hebreo daat, se refiere al Ruach HaKodesh, la inspiración divina y profética. Shemot capítulo 31, versículo 4. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. De esto aprendemos que cuando el espíritu de Elohim llena a un hombre, no solamente le eleva a las nubes, sino también le enseña a tratar con las cosas materiales. La Torá enseña que todas las cosas materiales son buenas. Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 31. Nada es malo en sí mismo si se usa legítimamente, según la instrucción de la Torá. Romanos, Romillim, capítulo 14, versículo 14. Primera de Timoteo, Timoteo Salef, capítulo 4, versículo 4 y 5. Capítulo 6, versículo 17. Tito, capítulo 1, versículo 15. La Torá nos enseña cómo elevar la materia a un nivel espiritual para uso sagrado. La materia puede servir como un punto de contacto entre el hombre y el Eterno. De la misma manera, la materia puede convertirse en un punto de contacto para los demonios mediante la idolatría y la adoración de madera y piedra. Ahora, la capacidad espiritual de Betzalel le hizo trabajar con las cosas materiales para que el Eterno pudiera usar esas cosas y cumplir un fin espiritual por medio de ellas. Existe un propósito divino con todas las cosas materiales. El hombre ha sido creado para colaborar con el Eterno, para llevar a cabo el plan divino con la materia. Así que una religión que separa al hombre de la naturaleza, de los colores, de las formas, de los sonidos, del ritmo, de los olores, de las armonías, de los tonos y de la creatividad, constituye un ataque contra los propósitos del Creador. La creatividad es parte del carácter del Creador y del hombre que fue hecho a su imagen y semejanza. En el tabernáculo, el Eterno se encuentra con el hombre a través de los 5 sentidos, los colores, la luz y las formas para la vista, el sonido de los animales, del fuego, de los instrumentos y del canto para el oído, los olores de los sacrificios, de la unción, del incienso, del candelabro y de los panes para el olfato.
las superficies de los diferentes materiales, los animales, la leña, el agua y el calor del fuego para el tacto, la carne hervida, los panes, la sal y las primicias de los frutos de la tierra para el gusto. Todo el ser humano estaba involucrado en el encuentro con el Eterno. Un hombre espiritual es capaz de ver la mano del Creador en todas las cosas materiales y hacer que la materia cumpla su propósito divino. Shemot capítulo 31, versículo 5. Y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabajen toda clase de labor. La palabra hebrea que ha sido traducida como labor es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. Es la misma que se encuentra en el versículo 3, donde fue traducida como arte. Esa palabra es la que se usa para la obra de la creación en Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y en el séptimo día completó Yud-Hei Bat-Hei la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra, melajá, que había hecho. Y bendijo Yud-Hei Bat-Hei el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra, melajá, que él había creado y hecho. Por esta razón, la construcción del tabernáculo es vista como una obra parecida a la de la creación. Es una obra maestra, hecha según un diseño divino, al igual que la creación. Shemot capítulo 31, versículo 6. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. La tribu de Dan es vista como la más humilde. Cuando el Eterno nos pide hacer una obra humanamente imposible, también nos da la capacidad para poder cumplir su llamado de manera sobrenatural por medio de su Espíritu. Shemot capítulo 31, versículo 11. También el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo los harán conforme a todo lo que te he mandado. No podían modificar nada. Todo tenía que ser hecho exactamente igual al plan que el Eterno había revelado al jefe. Un obrero que ha sido puesto bajo alguien no puede inventar cosas por sí mismo, sino ser fiel al plan que le es presentado por el que está por encima de él. En este caso, solo el líder recibió una revelación divina y por eso los colaboradores tenían que estar muy cerca de él para poder recibir las instrucciones y obtener la misma revelación. Moshe tenía el plan general que le fue dado del cielo. Betzalel había recibido el espíritu de Elohim, al igual que Moshe. Pero eso no le dio el derecho de darse por libre. Su misión era cumplir el plan que había sido revelado a su jefe. Él no estuvo en el monte, él no vio el cielo, él no fue elegido para reemplazar a Moshe, sino para cumplir con el plan divino revelado a Moshe. Ay de aquellos colaboradores del líder principal de una congregación que piensan que saben más que su líder y saben hacer las cosas mejor que él y piensan que podrán llevar a cabo el proyecto divino sin sometimiento. Así no funciona la cosa. Solo Moshe tenía el plan. Fuera de Moshe, estos obreros no podían haber cumplido el plan por muy ungidos que fueran. Aprendamos de esto para no cometer el pecado de Absalom, que lo llevó a una muerte terrible.
Segunda de Samuel, Shmuel Bet, capítulo 15. Shemot, capítulo 31, versículo 13. Habla pues a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis Shabbats, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que se sepa que yo soy Hashem, que os santifico. En medio de la instrucción de la obra del tabernáculo, el Eterno introduce un paréntesis con un mensaje de advertencia. Aunque la obra del Mishkan es una obra divina, no hay derecho para no tomar en serio el mandamiento del Shabbat. El Shabbat tendrá que ser respetado y guardado en medio de una obra tan importante como es la construcción de la tienda de reunión. No se puede poner excusas, ya que el Shabbat es un estatuto perpetuo, es decir, que no cambia ni cambiará. El Eterno es más importante que su obra. Solo está permitido violar un mandamiento si hay otro mandamiento con mayor peso que lo elimina. Pero en este caso, la construcción de Mishkan no tenía más peso que el mandamiento del cese de Melajá en Shabbat. Así que el Eterno introduce aquí 6 versículos que hablan de la importancia del Shabbat en relación con la construcción del tabernáculo. En este versículo está escrito que los Shabbatot son del Eterno. Mis Shabbatot, el día del Adón, es el Shabbat. Éxodo, Shemot, capítulo 20, versículo 10. Pero el séptimo día es Shabbat para Yud-Hei Bat-Hei tu Elohim. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y Levítico, Vaikra, capítulo 23, versículo 1 al 3. Habló Yud-Hei Bat-Hei a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: estas son las solemnidades de Yud-Hei Bat-Hei en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el séptimo será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yud-Hei Bat-Hei en todos vuestros asentamientos. Isaías, Yeshayá, capítulo 56, versículo 4 y 5. Porque así dice Yud-Hei Bat-Hei: a los eunucos que guardan mi Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa. Y dentro de mis muros un nombre mejor que el de los hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Cuando aparece la expresión mis o mi en relación con alguna cosa, implica que esa cosa es del Eterno de una manera especial. Cuando habla de mi arco, en Génesis, Bereshit, capítulo 9, versículo 13, es porque en el cielo hay un arco completo, redondo. Ezequiel, Yehezkel, capítulo 1, versículo 28. Revelación, Idgalut, capítulo 4, versículo 3. Él dio una parte de su arco a los hombres. Cuando habla de mis Shabbatot es porque Él tiene Shabbat en el cielo y comparte de su eterno descanso con el hombre una vez por semana. Cuando habla de mi pacto, Génesis, Bereshit, capítulo 6, versículo 18, capítulo 17, versículo 4, es porque su pacto está firme en el cielo y Él comparte ese pacto con los hombres. Cuando habla de mi sacrificio, es porque ese sacrificio está en el cielo y ha sido compartido con los hijos de los hombres. La expresión mi sacrificio aparece solo 2 veces en el Humash,
Pentateuco. Éxodo, Shemot capítulo 23, versículo 18, capítulo 34, versículo 25. Y en ambos casos se refiere al sacrificio del cordero de Pesaj. Esto nos enseña que hay un cordero de Pesaj en el cielo que fue compartido con los hijos de los hombres. Revelación Apocalipsis capítulo 13 versículo 8. Así que el Shabbat es del Eterno. El Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial, como una señal de haber sido escogidos, apartados, santificados. Constituye una de las señales del pacto entre el Altísimo e Israel. Es parecido al anillo de casamiento. Si una mujer quita su anillo, lo tira al suelo, escupe sobre él y lo pisa, ¿qué significa? Que ya no quiere ser de su marido. Si un hijo de Israel hace melajá en Shabbat, ¿qué mensaje está dando? El Eterno santifica a Israel por medio del Shabbat. Esto significa que el Shabbat tiene como propósito elevarnos a un nivel espiritual más alto. Es un día para dejar de intervenir en la creación y reconocer al Creador como soberano. Es un día para dedicarse a la íntima relación con el Eterno, junto con la familia y la comunidad a la que uno pertenece. Es un día para ser santificado, apartado y elevado. Shemot capítulo 31, versículo 14. Por tanto, habéis de guardar el Shabbat, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra, melajá, alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Profanar el Shabbat significa tratar el Shabbat en público como los demás días de la semana. Cualquier israelita que cometiera ese delito merecía ser condenado a muerte por el tribunal, Beit Din, de 23 jueces en el caso de que hubiese sido advertido por un mínimo de 2 testigos antes de pecar. Shemot capítulo 31, versículo 15. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo para Hashem. Cualquiera que haga obra alguna en el Shabbat morirá irremisiblemente. La expresión hebrea que ha sido traducida como día de completo reposo es Shabbat, Shabbatot. Así aparecen estas dos palabras juntas. En las otras fiestas aparece solo una de las dos, o Shabbat o Shabbatot. Levíticos Vaikra, capítulo 23. Excepto en el día de expiación, Yom HaKippurim, que también es llamado Shabbat Shabbatot. Levítico Vaikra, capítulo 23, versículo 32. Así que el Shabbat semanal y el día de Yom Kippur serán unidos. Aquí está escrito que el Shabbat es santo para el Eterno. Esto significa que el Shabbat fue creado para que el hombre se dedique al Eterno de una manera especial. Si uno piensa que ha cumplido con el mandamiento por descansar y no hacer nada en el día del Shabbat, se equivoca. El Shabbat fue hecho para dedicarse al Eterno. Isaías, Yeshayá, capítulo 58, versículo 13 y 14. Si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al Shabbat delicia, al día santo de Hashem honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Hashem ha hablado. Así que si estás trabajando los 6 días de la semana y te dedicas a jugar y no te congregas durante todo el Shabbat, no has cumplido con el mandamiento.
El Shabbat es para dedicarse al Eterno de una manera especial. Es un día de ir a la sinagoga y seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Lucas Hillel, capítulo 4, versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de Shabbat y se levantó a leer. En Shabbat hay que hacer una santa convocación, en hebreo Mikra Kodesh. Levítico, Vaikra, capítulo 23, versículo 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo a Hashem, donde quiera que habitéis. Así que si no nos reunimos en Shabbat, no estamos cumpliendo este mandamiento. El Shabbat también es para que todo aquel que ha nacido del Espíritu y es hijo de Elohim y parte de su familia celestial. Así que todos los que hemos nacido de nuevo estamos llamados a reunirnos en Shabbat. Pero alguien dirá, yo no tengo congregación donde reunirme en Shabbat. Bueno, en primer lugar, debes tener una reunión santa con tu familia cada Shabbat. Sin embargo, necesitas una comunidad donde reunirte cada Shabbat para cumplir el mitzvot de Mikra Kodesh. La vida en comunidad es muy importante para el pueblo del Eterno. Hebreos, Sibrín, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Shemot, capítulo 31, versículo 16. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, haciendo el Shabbat un pacto perpetuo por todas las generaciones. Aquí dice que los hijos de Israel tienen que guardar el Shabbat. Guardar tiene que ver con una actitud de vigilancia y celo para protegerlo de ser profanado mediante melajá. También dice que los hijos de Israel tienen que hacer un pacto perpetuo en todas sus generaciones. Este mandamiento seguirá hasta que pasen los cielos y la tierra. Mateo, Matillá, capítulo 5, versículo 17 al 19. Shemot, capítulo 31, versículo 17. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La señal del pacto entre el Eterno e Israel tiene que ver con la obra de la creación. Como Él hizo así, ellos también hacen. Primordial es la palabra cesar. Es la traducción del término Shabbat. Luego viene la palabra reposar, en hebreo nafash. Es la segunda prioridad. Así que el Shabbat también fue creado para que el hombre descanse y renueve sus fuerzas para la siguiente semana. Existen 2 tipos de santuario en el mundo. Un santuario en el espacio y otro en el tiempo. En el relato de la construcción del santuario en el espacio, el tabernáculo, viene entrelazado el relato del santuario en el tiempo, el Shabbat. Amén y amén.